Hay frases que son como, no sé, como el aire que respiramos en la infancia. Ujú, Están por todas partes y es que casi ni las notamos, ¿sabes? claro. Cosas como, qué torpe eres cuando se cae un vaso, o esta niña es que es muy tímida. Sí, lo típico en una reunión familiar. Exacto. Las soltamos para corregir, para describir, a veces, bueno, hasta con cariño. Sí, sin mala intención. Pero, ¿y si esas palabras, en lugar de ser una foto del momento, se convierten en el plano de una casa? Una casa en la que alguien tendrá que vivir toda su vida. Ostras. Hoy vamos a meternos de lleno en eso, en el poder de las palabras y específicamente en el peso que tienen las etiquetas verbales. Un tema importantísimo. Y para este análisis partimos de un material que es oro puro. Es el guión de un podcast del Centro de Salud Mental Psicointegra que se llama La historia que te habitas. Ajá, Está pensado para padres y educadores, pero vamos, que nos interpela a todos. totalmente. Así que la gran pregunta que queremos resolver hoy es: ¿qué sucede, de verdad, en el cerebro y en la identidad de una persona cuando frases como eres un vago o eres desordenada dejan de ser una corrección, Y se convierten en una definición. justo, y se convierten en eso, en una definición? Venga, vamos a desgranar esto. Es que lo fascinante de este enfoque, para mí, es que va mucho más allá del típico consejo de hay que hablarles con más cariño. Sí, no es tan superficial. Para nada. Lo que hace es desmontar un mecanismo psicológico que es casi invisible, pero con una potencia increíble. No se trata solo de la palabra, ¿sabes? Claro. Sino de cómo un cerebro en pleno desarrollo, que es como una esponja, absorbe ese lenguaje de sus figuras de referencia. De sus padres, de sus profes. Exacto. Y empieza ladrillo a ladrillo a construir su autoconcepto. Hoy vamos a explorar, por así decirlo, la neurobiología de la etiqueta. Me encanta eso, la neurobiología de la etiqueta. Pues empecemos por la base, por la anatomía de una. Venga, El guión nos pone ejemplos que, vamos, todos hemos oído 1000 veces. seguro. Eres problemático, eres distraída, eres el rebelde de la casa. Ujú. En el fondo, son atajos. Es más fácil, y sobre todo más rápido, decir es distraído que pararse a pensar, sí, a lo mejor está aburrido o cansado, o quizá el método de enseñanza no conecta con él, o yo qué sé, tiene la cabeza en otra cosa. Exactamente. Usamos la etiqueta para simplificar una realidad que es compleja. Y aquí viene el primer punto clave del material, A ver, la repetición. La repetición convierte ese atajo en una autopista neuronal. ostras, Cuando una figura de autoridad, un padre, una madre, un profesor, repite esa palabra, el cerebro infantil o adolescente no la procesa con un filtro crítico. no, claro. No piensa, bueno, esta es la opinión subjetiva de mi padre que hoy está estresado. No, lo absorbe como una verdad absoluta, Como un hecho. como un hecho. Es un mecanismo de supervivencia y aprendizaje. La persona que me cuida, que sabe más del mundo que yo, me está diciendo quién soy. Por lo tanto, debo serlo. Lo asimila. Se lo graba a fuego. Sí, como parte de su manual de instrucciones. Ostras. Y hay una frase en el material que, de verdad, cuando la leí, tuve que parar un segundo. ¿Cuál? Dice: cuando un niño escucha muchas veces quién es, deja de preguntarse quién puede llegar a ser. Es que es demoledora. Es que es el epicentro de todo el problema. Analicémoslo un poco. Sí, por favor. Una etiqueta es una jaula, tal cual. Cierra posibilidades. Si a alguien la repiten desde pequeño, que es malo para las matemáticas, Uf, sí, su cerebro no solo se lo cree, sino que empieza a actuar para confirmarlo. Evitará los problemas de lógica, sentirá más ansiedad en los exámenes, claro. y ante el primer obstáculo pensará, ¿ves? Es que yo no valgo para esto. Pero no es que no valga. Es que ha dejado de intentarlo. Ha dejado de explorar esa capacidad. Se ha rendido antes de empezar. Es como si le dieran un guión y se viera obligado a interpretarlo. Pienso ahora en el típico comentario en una cena familiar, casi de broma, ¿sabes? Sí, Y es que este es el payaso de la familia. Y el niño, pues sin darse cuenta, se siente presionado a cumplir ese rol en cada reunión. totalmente. Porque es la identidad que le han dado, la que se espera de él, la que le consigue la atención. Y a lo mejor ese día le apetecía estar callado o ser el reflexivo, pero ya tiene su papel. Has dado en el clavo. Eso es, textualmente, la profecía autocumplida. Ah, claro. Y es la consecuencia más peligrosa que se señala. La persona, de forma inconsciente, empieza a tomar decisiones y actuar de maneras que confirmen la etiqueta. Es un patrón. Un patrón tan interiorizado que se siente como parte de su esencia.
Luchar contra ello es como luchar contra uno mismo, ¿sabes? Claro, es agotador. Si te han dicho que eres desordenado, mantener el orden requiere un esfuerzo titánico porque va en contra de la historia que te has contado sobre ti. La motivación para cambiar, pues, se desploma. ¿Para qué intentarlo si, en el fondo, yo soy así? Vale, esto dibuja un panorama bastante oscuro, la verdad, pero en análisis no se queda ahí, por suerte. Afortunadamente. Propone una alternativa, un cambio de chip que viene del coaching familiar y que, bueno, me parece una auténtica genialidad. Aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. Ajá. La propuesta es dejar de hablar de defectos como si fueran rasgos permanentes y empezar a hablar de procesos en desarrollo. Que es un cambio de enfoque brutal. Totalmente. Y lo bueno es que no es una idea abstracta, ¿eh? Nos dan ejemplos muy concretos, herramientas que se pueden usar desde ya. A ver, cuenta. Por ejemplo, en lugar de soltar un «eres un vago» a un adolescente que no ha hecho los deberes, la alternativa es «estás aprendiendo a organizar tu tiempo y tus prioridades». ¿Qué diferencia? O en vez del clásico «siempre te portas mal», cambiarlo por «hoy te ha costado regular tu conducta, vamos a ver qué ha pasado». Es que no tiene nada que ver. El cambio es de 180 grados. Pasas de un juicio a una observación. Eso. Y la razón por la que esto es tan efectivo se resume en otra frase potentísima del material. A ver. Dice, el cerebro cambia más cuando se siente comprendido que cuando se siente juzgado. Buah. Piénsalo a nivel neurológico. Cuando dices, eres un vago, el cerebro de la otra persona recibe un ataque. Se activa la amígdala, la respuesta de lucha-huida. Se pone a la defensiva. Se pone a la defensiva. Y en ese estado no hay aprendizaje posible. Solo hay espacio para la vergüenza, la rabia o la resignación. Entiendo el punto. Y suena ideal. Pero a ver, siendo prácticos, un padre o una madre llega a casa reventado del trabajo. Ve la habitación hecha un Cristo y el niño tirado en el sofá. El día a día, sí. Lo que sale de manera automática es el «qué desordenado eres». Cambiar eso por «veo que estás en proceso de aprender a mantener tu espacio» requiere una energía y una paciencia que no siempre se tienen, ¿no? Desde luego. ¿No corremos el riesgo de que esto se perciba como ser demasiado blando o permisivo? Es una objeción totalmente legítima, y es la primera barrera que se encuentra la gente. Pero aquí hay que aclarar algo fundamental. Esto no va de no poner límites o de no corregir. Vale. Va de hacerlo de una forma que sea efectiva. La etiqueta «eres un desordenado» no soluciona el desorden. No. Solo genera culpa y refuerza una identidad negativa. No es eficaz. Claro. No resuelve el problema. En cambio, decir «veo que la habitación está desordenada y es tu responsabilidad mantenerla. ¿Necesitas ayuda para saber por dónde empezar o para crear un hábito?» Ah, Es poner un límite claro, señalar la responsabilidad, pero desde el acompañamiento. No es ser más blando, es ser más inteligente. Estás atacando el problema, el desorden, no a la persona. claro, el foco cambia. No atacas la identidad, sino la conducta. Y le das herramientas en vez de una sentencia. Exacto. Cuando dices, estás aprendiendo a organizar tu tiempo, el mensaje es radicalmente diferente. Reconoces una dificultad, sí, pero la enmarcas en un proceso dinámico, En algo que puede cambiar. en algo que se puede mejorar. El cerebro se relaja, sale del modo defensivo y se abre la posibilidad de aprender. Desplazas el foco de esa identidad fija y negativa, soy así, a una habilidad que se puede adquirir, puedo aprender. Es la diferencia abismal entre juzgar y acompañar. Totalmente. Se pasa de una sentencia inamovible a, a una invitación al crecimiento. Pero claro, esto es para quienes tienen la suerte de recibir este enfoque. Ujú. Me pregunto qué pasa con los que no. ¿Qué secuelas arrastra de adulto alguien que ha crecido bajo el peso constante de estas etiquetas? Pues las secuelas son las que por desgracia se ven todos los días en consulta. El material detalla varias y son muy reconocibles. A ver, La primera y más obvia, una baja autoestima crónica. Si la voz de tus figuras de referencia te ha dicho durante años que hay algo defectuoso en ti, es casi imposible construir una imagen interna sólida. siempre hay una vocecita que te machaca. Siempre, una que te dice no eres suficiente. Y me imagino que eso se manifiesta como esa gente que no sabe aceptar un cumplido o que pide perdón por todo, Exacto, como si sintieran que su mera existencia es una molestia, ¿no? justo. Y de ahí deriva la segunda consecuencia, un miedo atroz a equivocarse. Uf, Si te han etiquetado de torpe, cada error no es una oportunidad de aprendizaje, es la confirmación de esa sentencia. te paraliza. Te deja paralizado. Y esto genera a menudo un perfeccionismo extremo.
prefiero no hacerlo, hacerlo mal, o una procrastinación brutal, por el mismo motivo. Ostras, eso es muy revelador. No había conectado el miedo al error directamente con el perfeccionismo de esa manera tan clara. Están íntimamente ligados. La tercera secuela es una fuerte dependencia de la aprobación externa. Claro, la buscas fuera. Como la validación interna no existe o es muy débil, la persona se pasa la vida buscándola fuera. Necesita que su pareja, sus amigos, su jefe le digan constantemente que lo está haciendo bien. Su estado de ánimo depende por completo de los demás. ¡Qué agotador! Y finalmente, como mecanismo de defensa, pueden aparecer conductas desafiantes o de evitación. El rebelde a menudo es alguien que prefiere ser temido o visto como malo a ser juzgado como tonto o incapaz. Es una coraza. Es una coraza, exacto. Hay otra cita en el material que me tocó mucho y que conecta perfectamente con esto último. A ver, Dice, muchos adolescentes no son rebeldes. Son niños que crecieron creyendo que algo estaba mal en ellos. Es que es una forma de darle la vuelta por completo a un comportamiento que a menudo solo vemos desde fuera, desde el fastidio. exacto. Nos invita a mirar detrás de la conducta. Y esa reflexión nos lleva a la parte más práctica, porque esto no se queda en la teoría. ¿Bien? Se propone un ejercicio de autorreflexión muy concreto para padres, educadores, bueno, yo diría que para cualquiera. A ver esos pasos. Son 3 pasos sencillos pero muy potentes. El primero es, simplemente, tomar conciencia. Identificar las palabras que repetimos más al corregir. Es vago, pesado, torpe, dramática. Hacer una lista. Hacer una lista mental o incluso escrita de nuestro propio vocabulario. Que ya solo hacer eso debe ser un ejercicio de humildad importante. Darte cuenta de tus propios automatismos. Es el paso más difícil, sin duda. El segundo paso es analizar esa palabra. Coger una de la lista y preguntarse, ¿esto describe una conducta puntual o está definiendo a la persona en su totalidad? Ah, qué buena pregunta. ¿El niño es un desastre o ha dejado su habitación desordenada esta tarde? ¿Mi pareja es una despistada o se ha olvidado de comprar el pan hoy? La diferencia semántica es crucial. Y el tercer paso, imagino, es la acción. Es la acción. Es buscar activamente cómo transformar esa etiqueta en una descripción del proceso. Es hacer el esfuerzo consciente de cambiar el guión. Vale. Y se cierra con un ejemplo final que lo ilustra a la perfección. En lugar de decirle a tu hijo adolescente que ha olvidado una tarea, ¿eres un irresponsable? Sí. La alternativa propuesta es, veo que te está costando cumplir con tus responsabilidades. ¿Necesitas más apoyo para organizarte o que encontremos juntos una forma de que te acuerdes? Es que el primer mensaje cierra la puerta. Culpa y avergüenza. Y el segundo la abre la puerta a la colaboración y ofrece ayuda. La diferencia es que en el segundo caso le estás diciendo, confío en que puedes hacerlo y estoy aquí para ayudarte a encontrar el cómo. Exacto. En el primero le dices, no confío en ti, eres un caso perdido. Es abismal. Abismal. En uno construyes una alianza, en el otro un muro. Entonces, si tuviéramos que destilar la idea principal de todo esto, no se trata de dejar de corregir. Los límites, las normas, son fundamentales. Por supuesto. El cambio radical está en la forma en que lo hacemos, en el lenguaje. Hay una frase que lo resume bien. Corregir sin herir es posible cuando dejamos de etiquetar y empezamos a acompañar. Y la frase que creo que encapsula toda la discusión, la que se usaba como lema en el material original, es esta. Las etiquetas detienen, el acompañamiento transforma. ¡Buah, qué buena! Detienen el potencial, la curiosidad, la autoestima. El acompañamiento, en cambio, transforma una dificultad en una oportunidad de aprendizaje conjunto, transforma un error en un escalón. La reflexión final que se propone es, para mí, la que más calado tiene, la que de verdad se te queda. Afirma que el lenguaje que usamos hoy se reconvierte en la voz interna de nuestros hijos mañana. Esa voz que les hablará en su primer día de universidad, en una entrevista de trabajo, cuando fracasen en un proyecto. En los momentos clave. En los momentos clave. Esa voz que les dirá si son capaces, si merecen la pena, si pueden superar un obstáculo. Estamos, literalmente, programando su futuro monólogo interior. Y eso inevitablemente deja una última idea flotando en el aire. Una pregunta que surge de todo este análisis. A ver. El material nos da las claves para la prevención, ¿no? Para no crear esas voces internas negativas. Pero, ¿qué pasa con los que ya somos adultos? Claro. Si el lenguaje de los demás crea esta voz interna, ¿qué pasos concretos podría dar una persona, ya sea un adolescente o adulto, para empezar a renegociar o incluso a reescribir una voz interna que ya ha sido moldeada durante décadas por etiquetas negativas?
¡Ostras! ¿Cómo se despide uno del vago, del torpe o de la tímida que le dijeron que era, para empezar a preguntarse por primera vez en mucho tiempo quién puede llegar a ser? Ahí queda la pregunta.